Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, donde usted nos esté sintonizando. Nosotros, la Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa, estamos aquí para acompañarle en esta hora para poder disfrutar de una agradable y poderosa palabra. En esta tarde vamos a tratar un tema en el cual Dios va a hablar a su vida. Así que vamos a tener una pequeña palabra de oración. Vamos a depositar nuestras cargas y nuestros problemas en nuestro Señor para que podamos disfrutar y entender lo que está a punto de pasar. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria en esta tarde. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que tomes control de lo que en esta tarde vamos a hablar. Señor, la persona que nos está viendo, te pido por favor que tú tomes control de su vida, que la liberes de cualquier problema o circunstancia, que este mensaje sea para ellos el mensaje de tu boca, que sea tu palabra la que habla. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, y te pedimos, Padre Celestial, que todo lo que hagamos sea conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Bueno, en la pantalla usted va a observar un versículo, el cual le voy a leer en este momento. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Mire el siguiente versículo. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. En esta tarde, en este día, vamos a hablar sobre el tema de rogar a Dios, pero como pregunta. O sea, no es perdón. Vamos a ver. Ahí está. Mire cómo es el título. Dice rogar a Dios. Está en una pregunta porque sabe usted que toda la humanidad en este momento no le pide nada de corazón al Señor. Y muchas personas se cuestionan el hecho de que tenemos que rogarle a Dios para algo. En este día y en esta enseñanza, yo quiero presentarle diferentes tipos de personas y situaciones en las cuales rogar a Dios fue necesario. Pero lo más interesante de todos, amados hermanos, es que la humanidad, a pesar de que tiene resuelto algunas cosas como tecnología, salud, finanzas, informática, ellos se hacen una gran pregunta: ¿para qué buscar y pedirle a Dios entonces? ¿Para qué le tenemos que rogar? Si la tecnología ha crecido tanto, no tenemos necesidad de un Dios. Y eso es lo que la gente está esperando en el mundo. Y se olvidan de Dios. Si nosotros venimos a nuestra atmósfera, o sea, cada uno de ustedes en su vida diaria, creemos que Dios es como un bombero espiritual. Los bomberos actúan de la forma en que hay una emergencia, se llama el número de emergencia, y los bomberos llegan a resolver la emergencia. Y todo el mundo cree que rogar a Dios es como una llamada a un teléfono de emergencia. Y no es así. El Dios Todopoderoso es aquel que nos acuerda como nosotros pidamos. Pero ¿sabe cuáles son los peores de todos? Los orgullosos espirituales. Aquellos que se creen la perfección del universo y que son tan arrogantes que piensan: ¿rogarle a Dios es necesario? Y usted se ha de preguntar: ¿y quiénes son los orgullosos espirituales? Bueno, aquellos que viven bajo una religión, bajo un dogma, bajo circunstancias en que todos los días hacen lo mismo y no ven la necesidad de tener a Dios.
¿Por qué? Porque como es mecánico, entonces ya saben que si hacen esto y hacen lo otro, va a dar un resultado. Y las personas que están en este sistema de orgullo espiritual no logran tener la satisfacción de ver al Dios Todopoderoso haciendo grandes obras en su vida. Entonces, en el primer punto que vamos a ver, en las definiciones que vamos a ver en este momento, tenemos, miren lo que significa rogar. La palabra ruego hace alusión a la acción de rogar y a su efecto. El verbo, o sea, la acción el verbo rogar procede etimológicamente del latín rogare, cuyo significado originario, oiga bien, era realizar una petición con la mano extendida, con una petición de humillación. Yo extiendo la mano, puedo decirle así, pero si yo hago esto, es una petición a mano extendida. La posición que nosotros tenemos física también habla de la forma en que nosotros podemos rogar. Y cuando hay mucho orgullo, es bien difícil que podamos humillarnos. Y eso ocurre en el mundo espiritual, en el mundo de las relaciones, en el mundo suyo cuando usted está en su casa, en su tiempo devocional. Ahora, en la siguiente imagen, la palabra rogar la encontramos para los que estudian, los que gustan la enseñanza bíblica, y la palabra griega 3877 que se dice parakaleo. Y su definición o su descripción es la siguiente. Mire qué interesante. Es llamar, cerca, invitar. El ruego es una invitación, es una invocación por imploración, exhortación o consolación. También es orar, presentar, rogar, alentar, amonestar. Imagínense que en el ruego también nos pueden amonestar. Animar, confortar, consolar, consolación, exhortación y el último dice exigencia. Rogar a Dios entonces, ¿qué es rogar a Dios? De acuerdo a la posición que usted tenga espiritual en su corazón y en su vida, usted va a tener una respuesta positiva. Y le puedo decir algo también, a pesar de que sea una respuesta negativa, el Señor tiene control sobre todas las cosas. La exigencia que nosotros a veces damos a buscar al Señor es, como les decía, ser como un bombero, ser como que, Señor, yo necesito esto ya. Y usted se siente ofuscado, deprimido, enojado, porque el Señor no contesta a su respuesta, no contesta a ese problema en el cual usted necesita una respuesta. Mire que la verdad es que el rogar es humillación, es humillación. Y en esta enseñanza yo quiero transmitirle el deseo que nazca en su corazón de humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para que usted pueda lograr lo que la voluntad de Dios quiere. En el primer punto que vamos a ver en este momento, el primero es rogar por la vida. En el libro de Esther, capítulo 7, versículo 7 dice, y dejando de beber vino, el rey Jerjes, se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Él necesitaba tranquilizarse, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal que él había hecho había sido determinado contra él por el rey. Si usted es un asiduo lector de la palabra, en este momento en el libro de Esther lo que va a ocurrir es que Amán quería destruir al pueblo de Dios, pero la reina Esther era del pueblo de Dios. El rey Jerjes le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Te doy la mitad de mi reino, pide lo que tú quieras. Y la reina le dice que lo que ella quiere es que quiten un decreto en el cual iban a destruir al pueblo de Dios y lógicamente a ella iba a morir.
La palabra nos enseña que dice, Esther respondió, el adversario y enemigo en este malvado plan es Amán. Y Amán se sobrecogió de temor y de terror delante del rey y de la reina. Claro, lo iban a matar. Pero mire qué interesante. Él rogó por su vida. ¿No le parece algo como lo que está ocurriendo en la tierra? Hombres y mujeres alrededor del mundo no buscan a Dios. Pero si hay un terremoto, si hay un temblor o una inundación o un incendio forestal, algo que los amenace, buscan al Señor. Pero lastimosamente, ellos mueren. ¿Por qué? Porque no buscaron a tiempo al Señor. Usted me va a decir, entonces hermano Amílcar, ¿quiere decir que todas las personas que mueren en circunstancias naturales no buscaron a Dios? No. Pero la enseñanza de rogar por la vida en este punto es que Amán fabricó un plan para destruir al pueblo de Dios. Y Dios no lo iba a permitir. Y entonces usted, si leyera el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esther, se daría cuenta de que había una maraña de situaciones en las cuales definitivamente el pueblo iba a ser destruido. Pero Jerjes, más adelante, lo que hace es ahorcar a Amán. Y ahí él pierde su vida. Este es el caso negativo de rogar por la vida. Y sobre todo, si usted me escucha y usted no conoce de Cristo, le quiero decir algo. Busque pronto del Señor, porque la venida del Señor está pronta. Que la iglesia va a ser arrebatada, eso es pronto. Y usted tiene que tomar una decisión, si no va a ser un Amán. Y aunque ruegue por su vida, no va a poder salir a salvo. El otro ejemplo que tengo en rogar por la vida es el más hermoso de todos. Mateo capítulo 26, versículo 53. Ese es nuestro Señor Jesucristo que dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Este es el momento en que Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y según la Biblia nos cuenta de que uno de los apóstoles sacó una espada y quiso defender al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo detuvo. Aquí nuestro Señor dice, yo puedo rogar a mi Padre. Tengo una pequeña información ahí que dice, una legión posee 6,000 hombres. Si usted multiplica esa cantidad por 12, eso es igual a 72,000 ángeles. Qué montón, ¿verdad? ¿Y sabía usted que en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, un ángel, solo uno, mató 185,000 personas? Solo uno. Y ya 72,000 ángeles, nadie tocaba a Cristo, nadie tocaba al Señor. Pero ¿qué pasaba? Aquí el Señor nos enseña algo, que Él podía rogarle al Padre, pero Él venía con una misión. Él podía rogar por su vida, pero el punto positivo de esto es que Él tenía la misión de darnos salvación a cada uno de nosotros, al que usted que me está viendo, como a los que están en este lugar. El sacrificio, pero sobre todo la resurrección de Cristo, es el momento más importante en todo el universo, el cual usted tiene que aprovechar también. En este segundo ejemplo, que es uno de los mejores que hay, vemos a nuestro Señor Jesucristo con la oportunidad de ceder para no morir, pero Él murió por usted y por mí. En la segunda circunstancia de rogar es para obtener sanidad. Miren, usted sabe muy bien que pasamos por la peste esta del COVID, una pandemia que nos encerró en nuestras casas, que perdimos familiares, amigos, conocidos. Y le puedo asegurar que mucha gente que no conocía de Cristo estuvo orando por salvación. Y muchos
estuvieron rogando. Pero la enseñanza de esta tarde, de este día, es que cuando nosotros nos encontramos en desesperación y que no tenemos recursos para salir adelante, rogamos por sanidad. En el ejemplo que usted va a observar en la pantalla en este momento, dice Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 36, y le rogaban, o sea, oiga bien, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, iba caminando por las calles, por las avenidas o por los parques, y la gente lo tocaba y de él salía poder y salía sanidad. Pero ¿sabe por qué le rogaban? Porque era una multitud de gente que rodeaba a Cristo y la gente no podía llegar a tocarle, te rogaban poder llegar y extender. ¿Se acuerda la definición que di al inicio de rogar? Es extender la mano y lograr el milagro. Eso era lo que pasaba en esos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba por la tierra y lo tocaban y sanaban. Trataban de alcanzarlo, trataban de llegar a él. Y cuando lo tocaban, se sanaban. Otro ejemplo, muy diferente también, pero siempre de nuestro Señor Jesucristo, es en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Y le trajeron a uno, oiga bien, que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Miren, es que es impresionante cuando usted lee los evangelios y puede observar cómo nuestro Señor Jesucristo tenía diferentes formas de traer sanidad a cada una de las personas. En la parte anterior vimos que era extender la mano, pero aquí era el ruego por la boca de decir, por favor, Señor, sana a este sordo. Y el Señor, ¿qué hizo? Puso la mano sobre él. En momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos en los cuales usted ya no puede hacer nada, usted va a rogar por sanidad. Estoy 100% seguro que Dios va a permitir que este mensaje llegue a personas que no conocen de Cristo. Pero va a llegar el momento en que van a rogar por una sanidad. Cuando el cáncer o la pulmonía o no sé, una fractura, un ataque al corazón, una embolia, va a llegar, en ese momento usted va a rogar. Y ahí, amados y amadas, es donde se pierde todo el orgullo, porque tenemos la necesidad de ser sanos. Pero ¿no se ha puesto a pensar que es más importante su sanidad espiritual? Todos los que estamos en esta tierra, los que murieron, los que estamos ahora y los que están por nacer, van a morir. Son miles de millones de personas que han muerto y miles más que están naciendo van a morir. Eso es algo que tenemos seguro. Pero, ¿y su espíritu? ¿Y su alma? Quite el orgullo y ruéguele al Señor que le dé sanidad espiritual. Si usted conoció de Cristo y se ha separado de Él, es tiempo que vuelvas al redil, hermano, que vuelvas a ser oveja. No permitas que el pastor de pastores te quiebre una pierna en una forma, no, tal vez no literal, ¿verdad? Pero sino que él no te trate de tal forma de que tengas que llegar forzado al redil, porque te voy a decir algo. El Señor siempre cuida de sus ovejas. No las deja. Él siempre está pendiente de ellas. Y aunque tú te hayas apartado,
y todavía estás en el hilito de la salvación, de que Dios tenga de que recogerte y traerte, lo va a hacer. Y tú vas a rogar por sanidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de conocimiento. Miren, hoy hablaba con un amigo, él vive en la ciudad de Guatemala, y me contaba que un pastor se contactó con él, mi amigo es de ministerio también, y me contaba de que muchas iglesias en México, porque el amigo de él es mexicano, se han cerrado debido al COVID, y que la gente ha caído en un letargo espiritual. Es más, han llegado a los cristianos a dejar de creer en Cristo. Han llegado a una tristeza, a un deterioro, a una depresión espiritual grandísima. Y mi amigo me decía, mira, fíjate que es bien interesante porque la gente se han cerrado muchas iglesias, y eso creo que ha ocurrido en muchos lados del mundo. ¿Por qué le cuento esto? El caminar cristiano, el ser cristiano y seguidor de Cristo, es estar exactamente las enseñanzas del Señor. Pero ¿cómo lo va a lograr usted si no tiene conocimiento? En el versículo que vamos a leer en este momento, rogad por conocimiento, y que mis hermanos ya lo van a poner en pantalla, dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Este es el apóstol Pablo que les escribe a los colosenses. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Voy a repetir este párrafo otra vez. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Si usted tiene una situación difícil, deudas, ya sea por tarjetas de crédito o una casa, un carro, no sé, cuentas escolares, cuentas médicas, y usted no tiene la forma de pagarlo, ruegue por conocimiento. El apóstol Pablo le decía a los colosenses que estaban orando por ellos porque tenían una situación muy delicada en la congregación. Pero para solventar esa situación, ellos necesitaban tener el conocimiento espiritual para poder resolverlo. Que se levantara el espíritu de cada uno de los miembros de la congregación en buscar a través de la palabra el verdadero consejo. Que rogaran al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, para que les diera el conocimiento. ¿Se le hace parecido a usted en este tiempo? Claro que sí. La humanidad está buscando de todo. Es más, hay un dicho que dice que todas las calles o carreteras van a Roma. Y así dice otro dicho, que todos los caminos llevan a Dios. Siento defraudarle, pero esa frase habla de religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Cristo. Es una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, el cual fue entregado a nosotros para tener vida eterna. Pero no solo en el cielo, sino tener vida en esta tierra. Ya sea que viva 60, 70, 80, 100 años, 116 años como la mujer más longeva en Japón, creo que fue. Hace poco falleció, 116 años. Es para que vivamos con Él en esta tierra y sobre todo
por medio del conocimiento. La verdad, amados hermanos y hermanas, es que la palabra nos dice que seamos llenos de conocimiento. Miren, no es malo ir a la universidad, no es malo estudiar en el colegio, no es malo tener otras enseñanzas. Lo que sí es malo es no buscar la palabra de Dios. Lo que sí es malo es no buscar la dirección de Dios por medio de su palabra. Mire que el versículo dice, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, amados hermanos, y comprensión espiritual. ¿Por qué dice comprensión espiritual? Porque muchas cosas que nos pasan en lo que estamos en la tierra son espirituales. Algunos le llaman coincidencia, otros le llaman casualidades, pero para los que estamos en Cristo no son coincidencias ni casualidades. Es que Dios, mediante su poder, trae evidencia espiritual de muchas cosas importantes para Él sobre nuestra vida. Mire, si el caminar cristiano fuera aburrido, no sé cómo explicarle esto. No habrían cristianos felices. Pero Dios trae gozo, trae paz. ¿Y cómo podemos lograr eso? Buscando al Señor. Mire el siguiente versículo. Juan capítulo 16. Ahí está. Juan capítulo 16, versículo 26. Mire, por favor ponga atención a este versículo. El Señor Jesucristo está hablándole a los discípulos y a sus seguidores. Ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él porque son mis seguidores. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y es enterrado y resucita, el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo. Lo que eso daba a entender en el templo era que podíamos entrar a la presencia del Señor en oración y súplica, que no necesitábamos de un medio o de una persona exclusiva para llegar al Padre. No, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dio la libertad de poder buscar al Padre, y el versículo dice que ya nosotros podemos rogar. Antes no se era permitido buscar a Dios porque era una religión. Pero ahora que nosotros estamos en este nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, nosotros podemos llegar por medio de la oración al Señor Jesucristo, al Padre, y pedirle lo que necesitamos y rogarle que en su misericordia Él lo haga. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si usted está rogando por conocimiento, le tengo la respuesta. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y en verdad. Entonces, si usted ha estado buscando conocimiento, búsquelo en la palabra del Señor. Tome su tiempo devocional, abra la Biblia, quítele las telarañas, la tierra, lo que sea que tenga encima, los adornos, ábrala, y ahí encontrará un tesoro de conocimiento, el cual le hará fructificar en su vida. Fíjese que ahora tenemos tantos medios tecnológicos, tenemos la Biblia en el celular, en la tablet, en la pantalla inteligente, y no la leemos.
Entonces, ¿cómo podemos rogar? Por conocimiento. La Biblia es el instructivo de vida para nosotros. Es el manual para el cual el Señor nos diseñó para vivir en esta tierra. Pero cuando estemos en la vida eterna, ya vamos a estar capacitados para trabajar en la vida eterna. Toda la palabra, miren, es impresionante, la Biblia la han tratado de destruir, pero infinidad de veces. Es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Es el libro más regalado y es el libro menos usado. Si usted tiene una Biblia, por favor, léala. Pídale al Señor la sabiduría para poder entenderla, o que el Señor le provea de un lugar, una congregación donde se la puedan explicar. Pero si usted no tiene ninguna de esas dos situaciones, le tengo buenas noticias. Mire el siguiente punto. Rogar por un maestro. En el punto anterior hablábamos de conocimiento. Hablábamos de cómo nosotros podemos lograr entender el manual de vida para nuestra vida en la tierra. Pero nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es alguien que acompaña, alguien que apoya, alguien que enseña. Y el consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero dice nuestro Señor Jesucristo cuando estaba acá: y rogaré al Padre. O sea, era una súplica. Era: Señor, mándales un maestro. Mándales un instructor. Y de ahí los apóstoles en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder para ir a los confines de la tierra. Eso está pasando ahora. El Espíritu Santo sigue derramándose en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que rogar por el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de rogar porque ese maestro llegue a nuestro corazón, que Él esté con nosotros. En el siguiente versículo, Juan 14, capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en este versículo nos dice quién es el maestro que nosotros debemos de pedir. Ruegue por un maestro. Hermanos, los que estuvimos en el colegio le rogábamos a nuestros maestros que nos dieran 1 punto, 2 puntos para pasar la clase. Si se pasaba con 60, ya andábamos rogándole al maestro que nos diera 1 punto si nos habíamos quedado con 59. ¿Por qué no le rogamos a Cristo por el Espíritu Santo? Ahora le quiero contar algo. Nosotros solo tenemos que rogarle al Espíritu Santo para que Él venga, para que Él nos enseñe, para que Él nos demuestre y tengamos vida plena y tengamos poder, tengamos dunamis, para poder hacer las cosas que Dios quiere en nosotros. Quiero exhortarle a que busque del Señor Jesucristo, pero sobre todo que busque del Espíritu Santo, que se congregue en una congregación, en una iglesia donde le enseñen la verdad, le enseñen la palabra. ¿Para qué? Para que pueda vivir tranquila y sosegadamente en este lugar, en esta tierra. Es más, pídale al Espíritu Santo que le demuestre a dónde va a congregarse. Ruéguele.
para que el Espíritu Santo le dé una congregación donde usted pueda sentirse a gusto. Y ya vamos finalizando. Este le va a parecer bien interesante. Este punto yo le puse recompensa por rogar. Recompensa por rogar. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Lo vuelvo a leer. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo creo que usted cuando leyó recompensa por rogar es que, ay, ¿qué me va a dar el Señor a mí? ¿O qué es lo que el Señor tiene para mí? Mire, el Señor tiene miles de cosas que solo están de rogar y pedir. Pero en este punto es que la iglesia de los Corintios estaba en una situación bien precaria, pero aún así, oiga bien, aún así, ellos querían participar en ayudar a los santos, a otras iglesias, a otras congregaciones, y a pesar de que ellos tenían problemas. ¿No se le hace parecido a lo que estamos pasando en este tiempo? Que la gasolina sube, la canasta básica no nos ajusta, que todo está más caro, que hay más pobreza en el mundo. Miren, pobres siempre van a haber. Lo más triste son los pobres espirituales. Pero en este versículo lo que nos da a entender es que tenemos que poner nuestro esfuerzo para ayudar a otros. Rogarle al Señor que nos dé recompensas espirituales y materiales. Y una vez que nosotros estemos llenos, podamos darle a otros. Tal vez usted dice, no tengo nada que dar. Mire, una bolsa de arroz, una visita a una persona que está sola, una hogaza de pan, una bolsa de café, o tomarse un café con esa persona. Tiene que haber en su corazón ruego. Miren, fíjense que es bien interesante aquellas instituciones que tienen niños, por ejemplo, de la calle, o huérfanos, tanto cristianas como seculares. Eso nace de un corazón que suplicó. George Mueller, allá por el siglo XVII o XVIII, en Inglaterra, su misión fue tener niños de la calle. Pero lo impresionante de todo de George Mueller es que él rogaba al Señor. Miren, él tenía entre 20, 100 hasta 200 niños y él nunca pidió nada al hombre. Él siempre le pedía a Dios. Búsquenlo, busque la biografía de George Mueller y se va a dar cuenta de que él era un hombre de oración, pero más que todo, era un hombre que rogaba. Él sabía que Dios iba a proveer. Y por eso le digo, la recompensa de rogar es ver la fidelidad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y sobre todo, ver la fidelidad de Dios en todo lo que nosotros necesitamos. No importa que los tiempos se pongan malos, siempre van a haber tiempos malos. Lo más importante es que usted y yo tengamos la fe que cuando nosotros rogamos, el Señor Jesucristo nos escucha. Que tengamos la sensación y la fe de que Dios siempre va a tener el control de todas las cosas. Él siempre tiene el control de todo. Y nuestro amado Señor Jesucristo siempre, siempre está atento al ruego de su pueblo. Siempre.
Por favor, deje su orgullo. Quite ese orgullo espiritual o orgullo en su personalidad y permita que Dios le hable. Permita que Dios esté para usted. Y en el siguiente es el cuadro, resumen de esta enseñanza. Rogar a Dios. Mire, transfórmelo en rogar a Dios como pregunta. Ahora diga, rogar a Dios. ¿Lo necesito? Hágase esa pregunta. Si necesitamos rogar al Altísimo, si necesitamos diariamente rogarle a Él para que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando estemos en su voluntad, siempre y cuando lo busquemos de corazón. Entonces, en el punto número 1, pues tenemos rogar por la vida, que era Amán y nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 2, rogar para obtener sanidad. Va a llegar el momento en que usted va a rogar por sanidad, ya sea suya o por un familiar o por alguien cercano a usted. Rogar por conocimiento, ruegue por conocimiento para que el Señor le dé esa hambre de estudiar de su palabra, de buscar en la palabra de Dios el consuelo, la sabiduría para seguir adelante. Rogar por un maestro, pídale al Espíritu Santo que sea su maestro. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Él es el Paracleto, el que está con nosotros para ayudarnos. Y número 5, la recompensa por rogar. Mire, amados hermanos y hermanas, hay hermosas recompensas. Hay hermosas cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero no solo materiales, sino espirituales. Tener gozo, paz, paciencia, sabiduría, inteligencia. Esas son hermosas recompensas. La sanidad interior física y mental se activa cuando nosotros nos postramos en ruegos a Dios. Para mí ha sido un placer enorme darle esta enseñanza. Y vamos a orar por usted, por su familia, donde quiera que usted se encuentre. A pesar de que este mensaje va a ser grabado, el Espíritu Santo siempre va a tocar a su vida. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón que debemos de buscar de tu presencia con ruego y súplica. Te pido, Padre Celestial, que estas personas que me están escuchando a través de estos medios sean tocadas por tu Espíritu. Que tú llenes sus alacenas físicas y espirituales de abundancia, de amor, de paz, de gozo, de alimentos físicos y espirituales. Padre Santo, toque el corazón de cada una de estas personas y que por favor se humillen y te traten de alcanzar por medio de los ruegos y lograr tu voluntad. Gracias, amado Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en las personas que vean esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Para la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa, ha sido un verdadero honor bendecirle. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Una generación que da. Una generación